3 horas en punto, bienvenidos a la revisión de las noticias en 24 horas al día, con 24 grados en la capital. Comenzamos con la información del momento, Monse. Así es, nos vamos a esta estación central donde una adulta mayor fue atropellada por un bus interurbano y Carlos Melín nos entrega detalles. Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos precisamente en este punto, frente al Terminal San Borja, en 5 de abril, es donde ocurrió hace pocos instantes esta lamentable situación en la cual una mujer de aproximadamente 80 años fue embestida por este bus de color azul interurbano que ustedes pueden apreciar en las imágenes. Esto ocurrió pasado el mediodía, cuando esta adulta mayor estaba cruzando por este sector, aparentemente de manera no habilitada. Es que se produce este grave atropello que la tiene en este momento internada en un centro asistencial muy cerca de este lugar, en la Mutual de Seguridad aquí en la Alameda, y está grave y en riesgo vital. Este bus venía con pasajeros, según nos han señalado, pero por alguna razón, y esto tiene que ser investigado por la sección de investigación de accidentes de tránsito, termina siendo atropellada de una forma muy cruel, o muy violenta más bien, y termina ella muy grave, con bajos signos vitales. En este momento, como ustedes pueden apreciar, está la presencia de carabineros, está la presencia de seguridad municipal. Tienen cortada esta parte que es importante en el flujo vehicular. 5 de abril está cortada precisamente, y los buses tienen estos inconvenientes para llegar al Terminal San Borja y para desplazarse por este sector, debido a los trabajos que se tienen que desarrollar. De hecho, estamos mostrando en este momento este punto que es por Avenida San Borja, que es bastante transitado. En este momento puede existir cierta complicación para quienes se desplacen por la zona debido a los trabajos policiales que se están desarrollando y que se tienen que desarrollar, considerando de que la CIA trabaja en casos que son de gravedad, como es este, donde lamentablemente esta adulta mayor ha sido atropellada por este bus entonces interurbano que venía con pasajeros. Todos ellos tuvieron que ser sacados de este bus y irse a sus destinos, ya que venía llegando desde fuera de Santiago hasta este terminal. Una situación lamentable. Hay varios de los vecinos que pasan por este sector, los transeúntes, los que van a los terminales que están acá en Estación Central, que están bastante consternados por este episodio, considerando que pasó hace algunos minutos. Acá hay varias cámaras. Este es un sector donde hay muchos locales, hay diferentes restaurantes y diferentes locales comerciales que van a mostrar seguramente en los próximos minutos sus cámaras de seguridad a los carabineros para poder entender la dinámica de lo sucedido. Pero esto ocurre a plena luz del día, en un horario que, como decíamos, es bastante transitado este sector, no solo por las personas que caminan por acá, sino por los buses principalmente que vienen o salen del Terminal San Borja en este punto. Así que el sector de 5 de abril en este minuto está interrumpido por los trabajos que se tienen que desarrollar y también por la investigación que va a encabezar la sección de investigación de accidentes de tránsito. Ha sido una mañana, Monse, Andrés, televidentes, bastante acontecida. Nos vamos a mover hasta la comuna de La Florida, donde esta mañana tuvo lugar la demolición de una controvertida animita que conmemora, de acuerdo con sus cercanos, a Johan Chandía, un avesado delincuente quien hace un año falleció, poco más de un año, en medio de un hecho delictual. Este es un caso bastante particular porque ha sido denominado el santo de los ladrones de vehículos. Este sujeto que murió en medio de una encerrona que estaba realizando él con sus compañeros de delitos a un carabinero de Franco. En esa oportunidad él falleció y luego de esto comenzó esta especie de culto, podríamos decirlo, donde esta animita era frecuentada por otros delincuentes que habían participado en algunos delitos con Johan Chandía y que en un minuto Carabineros llegó a ellos por diferentes allanamientos, por diferentes delitos. Pues bien, esta mañana la autoridad comunal y también Carabineros encabezaron la demolición en un contexto bastante tenso, porque algunos de sus familiares comenzaron a lanzar objetos contundentes en contra de la policía. De hecho, se consiguió la detención de 2 personas que empezaron a enfrentarse con las autoridades en este contexto, y ellos señalaban de que iban a volver a edificar esta construcción irregular. Lo que llama la atención es esta especie de culto, de subcultura que ocurría en torno a la figura de este delincuente, porque incluso su hermano fue detenido en un operativo policial. ¿Qué es lo que ocurría?
los ladrones iban a dejar relojes, llaves de vehículos a esta animita como señal de ofrenda. Luego de cometer delitos, incluso hay registros audiovisuales que muestran que estos antisociales hacían una especie de peregrinación. Llegaban con vehículos robados hasta ese sector y por lo mismo es que las autoridades decidieron ponerle fin a todo esto, devolver ese espacio público a los vecinos de la Villa O'Higgins para que no ocurrieran incivilidades como la venta de drogas que se estaban denunciando en ese sector. Es por eso que, como yo les decía, hubo oposición por parte de algunas personas. La detención de 2 de ellos se encontró esta mañana en ese mismo lugar, frente a la animita, un vehículo que contaba con encargo por robo, mientras siguen las diligencias para poder detener a sujetos vinculados al denominado Clan de los Chandías, una familia que ha estado asociada a diferentes delitos, vinculados principalmente al microtráfico y también al robo violento de vehículos. De hecho, su hermano, Juliano Chandía, está también detenido por haber participado de un robo con intimidación, un turbazo en una casa en Pirque el pasado mes de julio, donde, tal vez ustedes lo recuerden, una niña y su padre fueron víctimas de un asalto adentro de un domicilio. Las diligencias de Carabineros fueron las que permitieron llegar hasta esta animita, donde descubrieron que estos delincuentes, luego de robar en diferentes sectores de la región metropolitana, iban prácticamente a agradecerle a Johan el haber tenido, entre comillas, una jornada exitosa con robos en algunas oportunidades avaluados en 100 millones de pesos, y por eso es que comenzó a hacerse esta especie de ritual de culto en torno a esta figura. Tenemos algunas declaraciones, pasemos a revisarlas de inmediato. A mí me robaron en mi departamento y las cosas estaban ahí. ¿Ahí en la animita? No, ahí en la casa de ahí. La gente comentaba todo, que traían autos robados ahí. Hay un sitio que está para adentro y ahí está todo. Yo creo que esto no va a durar mucho. ¿Se le había dicho a ellos que lo iban a ver? Sí, porque había venido la PDI, Carabineros, sacaron todos de hecho y después nuevamente lo pusieron. ¿Usted sabía que acá la familia se dedicaba al robo de vehículos? ¿Sabían en el sector? Todos, pues, yo los conozco desde que son bebés. La municipalidad, los vecinos, varias personas han señalado de que ese es un punto delictual tomado prácticamente por el tráfico de drogas y que ahora se va a devolver mediante la instalación de árboles, de pintar las fachadas, por ejemplo, para que los vecinos vuelvan a sentir algo más de tranquilidad en ese sector de Santa Raquel con Ancud. En tanto, hay otros delincuentes que todavía están siendo buscados en este contexto, luego de toda esta figura, ¿no?, de Johan Chandía, este delincuente entonces de 16 años, quien fue abatido el año pasado en medio de un robo en el sector del Parrón, comuna de La Cisterna. En ese momento fue dado a conocer, de hecho, profusamente por los medios de comunicación, cuando un carabinero que estaba de franco termina abatiendo a este delincuente. Se trataba precisamente de este sujeto de 16 años. Luego de eso se termina levantando este monumento en su honor y sus amigos y sus compañeros de delitos comenzaron nuevamente a hacer otros robos, turbazos, robos de vehículos principalmente en diferentes sectores. De hecho, la propia madre de este sujeto fue detenida por receptación, estuvo en algún momento presa, y también su hermano, quien ahora está con prisión preventiva, quien fue uno de los detenidos en este contexto cuando robaron un domicilio en Pirque. Tenemos también más declaraciones en torno a este caso que pasamos a revisar a continuación. Acá en el contexto y en el entorno, un clan familiar, un clan que se dedicaba en un 100% prácticamente precisamente a la comisión de distintos delitos, encerronas, abordazos, turbazos, incluso narcotráfico también. En algún minuto se encontraron relojes, llaves de vehículos. Esa puede ser, por cierto, una alternativa, pero también lo que se denomina que se enfríen los vehículos, que quiere decir que muchas veces las llaves de los vehículos las dejan ahí, un vehículo robado, por cierto, el vehículo seguramente lo guardan en otro lugar a la espera de que transcurra un poco el tiempo, un par de semanas, para poder reducirlo con mayor facilidad. Hay 2 detenidos, ambos chilenos, adultos, familiares de la persona a quien se le hizo la animita, los cuales mantienen diversos antecedentes policiales. Operativos que se van a seguir repitiendo en ese sector, considerando de que la familia dijo que van a volver a levantar esta especie de altar
por este delincuente. Pero no ha sido lo único, nos vamos a mover hasta la comuna del Bosque, donde tuvo lugar un turbazo que afectó a una madre y a su pequeña hija, una niña de 13 años. Ocurrió en la comuna del Bosque cuando esta mujer estaba tranquilamente adentro de su inmueble. Llegaron de pronto 3 camionetas con 10 delincuentes, algunos con armas de fuego, que intimidaron a esta familia para comenzar a robar una tablet, teléfonos celulares, dinero en efectivo, joyas, diferentes especies, incluso el vehículo de la familia, un Mercedes-Benz que todavía no ha sido recuperado. Pero estos delincuentes la verdad es que fueron muy descarados porque no les importó el ruido de las herramientas que utilizaron para golpear la reja, ingresaron, estuvieron algunos minutos y se llevaron también las llaves de una botillería que es parte de esta familia. Llama la atención que un vecino relató a la policía y también a los medios de comunicación que minutos antes vio pasar cerca de la zona a 3 sujetos, 3 delincuentes que pasaron incluso a un almacén a comprar unas bebidas y que luego de eso tomaron conocimiento de que se había registrado este violento turbazo, por lo cual estos delincuentes al final escaparon con 4 vehículos, en las 3 camionetas en las que habían llegado y también en este auto Mercedes-Benz que le sustrajeron a esta familia en la comuna del Bosque. También tenemos algunos antecedentes. ¿Qué les parece si escuchamos aquellas declaraciones? Un individuo al exterior del domicilio desde la vía pública la apunta con un arma de fuego. Ella retorna hacia el interior de su domicilio y siente nuevamente ruidos en el primer nivel, alcanzando el segundo nivel una cantidad indeterminada de sujetos que la intimidan para posteriormente sustraer diversas especies y dinero en efectivo desde el interior del domicilio. La víctima señaló que escuchó el ruido de 2 disparos en la huida de los delincuentes. Así es, diligencias entonces que está encabezando la Policía de Investigaciones. Nos vamos a mover a la cisterna, donde se consiguió durante las últimas horas la detención de 3 jóvenes delincuentes. Incluso en este grupo delictual un sujeto bastante controvertido quien asesinó hace algún tiempo a un hombre en la comuna de La Cisterna. Ustedes pueden ver, incluso hay cámaras de seguridad que muestran lo que pasó hace un tiempo, donde un hombre llegó en compañía de otro y terminó disparando 9 veces en contra de un sujeto con el cual tenían rencillas y disputas territoriales. Pues bien, este delincuente, luego de escapar al país trasandino, Argentina, fue detenido por haber participado en un robo junto a otros chilenos en la casa de Pampita, esta reconocida mujer y figura televisiva del país trasandino, quien sufrió una millonaria pérdida en aquella oportunidad en Buenos Aires en su domicilio. Le robaron la caja fuerte, eran 8 delincuentes, 6 de ellos chilenos, 2 extranjeros, y se detuvo a la totalidad de estos delincuentes. Bueno, uno de ellos era el que participaba con estos otros detenidos en nuestro país, haciendo diferentes robos y también homicidios como el que ustedes pueden ver en las cámaras de seguridad. En este caso ha estado trabajando Carabineros y la Fiscalía ECO y se permitió entonces la detención de estos delincuentes entonces avesados, la mayoría de ellos con antecedentes policiales. Solo uno de ellos no contaba con antecedentes. También tenemos algunos antecedentes que pasamos a revisar de inmediato. Se realizaron la detención de 3 personas que están vinculadas directamente en el hecho, pudiendo también acreditar la participación de un cuarto que se encuentra actualmente preso en Argentina y que habría participado directamente en el robo de un domicilio que afectó a una conocida modelo trasandina. Se solicitó iniciar con el proceso de extradición, el cual se va a verificar en la audiencia del día viernes a través de una formalización en ausencia con respecto a uno de los imputados de esta organización criminal. Mientras tanto, nos mantenemos acá en la comuna de Estación Central, donde está esta noticia en desarrollo, lamentable episodio que tiene una mujer debatiéndose entre la vida y la muerte. Aproximadamente 80 años tendría esta persona que cerca del mediodía cruzó por este sector de 5 de abril, a metros del terminal San Borja. Iba llegando este bus interurbano de color azul con pasajeros incluso, la embistió y ella
quedó gravemente herida. Así que estamos a la espera de la llegada de la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT, que va a hacer peritajes en este lugar. Varias cámaras de seguridad hay en este sector porque ustedes saben que es una zona muy concurrida. Está el terminal San Borja, solo unos metros, pero hay otros locales comerciales, hay diferentes lugares que van a ser de interés también para la policía, los testigos, los vecinos que estaban en ese momento cuando ocurre este desafortunado atropello. Esta mujer de inmediato recibió primeros auxilios. De hecho, a la llegada de personal SAMU fue trasladada a la mutual de seguridad que está a unos metros de este sector. El tránsito, como ustedes lo pueden ver, está interrumpido porque están los inspectores municipales, están los carabineros, hay un perímetro de seguridad que se tiene que resguardar en este sector todavía por los trabajos que se tienen que desarrollar. En una zona y en un horario también donde hay mucho movimiento. De hecho, ustedes pueden ver que es una zona donde hay locales, donde hay diferentes negocios y donde hay un tránsito constante, donde hay un centro comercial, donde hay diferentes tiendas del retail y por lo mismo es necesario prestar atención a las condiciones del tránsito de este sector. Vamos a estar también muy pendientes con el estado de salud de esta adulta mayor. Ojalá se recupere, pero hasta ahora nos han dicho que todavía permanece en riesgo vital. Muy bien, Carlos, gracias por la información. Buenas tardes. Continuamos con más información del momento, cambiamos de tema. Polémica ha generado los problemas que hubo la rendición de la prueba CIMSE alumnos de octavo básico en varios recintos de la región metropolitana por la ausencia de examinadores. Más o menos el número es que más o menos el 3% de los examinadores sencillamente no llegó. Pamela Araya con los detalles. Pame, buenas tardes. Hola Andrés, Monse, muy buenas tardes. Nosotros estamos en la Agencia de la Calidad de Educación donde se han dado explicaciones, las que le voy a dar en algunos minutos, porque primero recordemos lo que ocurrió. Cerca de las 9 de la mañana, varios establecimientos decían que las comunas más afectadas principalmente eran Santiago, Pedro Aguirre Cerda y Providencia, también hay otras, comenzaron a tener la duda que estaba pasando, los examinadores no llegaban, tenían los exámenes en cajas incluso, pero no sabían qué ocurría, se quedaron esperando en algunos establecimientos. Ayer tenían que llegar estos encargados de aplicar el CIMSE, no llegaron, otros directamente no aparecieron hoy a tomar la prueba y lo cierto es que tenemos a 218 cursos octavos básicos que se quedaron ahí. Se habían preparado los estudiantes, los profesores, los apoderados, estaban esperando rendir esta importante prueba, pero finalmente no pudieron. Hay casos de fuerza mayor. En el norte, por ejemplo, en Alto Hospicio había un corte de agua programado, así que se tiene que aplicar después. Tenemos el caso, por supuesto, del establecimiento de Recoleta, donde falleció este alumno en el accidente del furgón. Ahí también, por supuesto, para poder proteger a la comunidad educativa no se realiza. Pero lo otro es completamente negligencia de parte de la empresa, dicen en la Agencia de la Calidad de la Educación. Ahora bien, hay malestar, por supuesto, porque yo les decía, alumnos esperanzados con rendir esta prueba, siempre están todo el año pensando que en esta fecha la van a dar. Era la prueba de matemáticas, se quedaron. Voy a utilizar un chilenismo con los crespos hechos, derechamente. Nosotros hablamos con estudiantes de octavo del Liceo Carmela Carvajal. Estaban bien molestas, la verdad, por lo que había pasado. Escuchemos. Esto más que nada lo vemos como negligencia por parte del Ministerio de Educación, ya que no hubo la organización y no nos tomaron en cuenta como liceo. Y nosotros nos veníamos preparando hace mucho. Casi una hora de esperar y nadie nos decía nada, creíamos que venían tarde y después de harto rato vinieron y dijeron que no vino nadie. Es una decepción, ansiedad sobre las alumnas, era una prueba importante, es una prueba que ayuda al colegio. Ven, ahí está, y solo un ejemplo de lo que decían varias de las estudiantes. Ahora bien, voy a dar solo algunos liceos, por ejemplo, el Liceo Lastarria, el Liceo 7, el Carmela Carvajal, el Instituto Nacional y otros también, porque hay en otras comunas, pero el principal problema se dio en la que yo les dije, que son en Pedro Aguirre Cerda, en Santiago y también en Providencia. También les decía que son 218 cursos, en este caso de más de 9.000 a nivel nacional. Los directores, por supuesto, que también tienen mucho que
que decir, porque hay toda una programación en el colegio correspondiente para tomar las pruebas CIMSE y eso por supuesto que se altera, pero lo que más le llama la atención era eso de qué pasó con los examinadores, nadie les avisó, se quedan esperando a ver si es que llegan, pero finalmente eso no sucedió. Vamos a revisar también lo que dije. No estamos de acuerdo con una reprogramación del CIMSE sencillamente porque las condiciones medioambientales cambian. Nuestros estudiantes se ven afectados emocionalmente, las familias se programan para esta situación, nuestros profesores que trabajaron permanentemente durante el año, durante todo este tiempo, lamentablemente están muy frustrados y muy dolidos de este proceso. Creemos que es una irresponsabilidad tremenda lo que ha sucedido, una falta de seriedad con el proceso. Y estamos viendo cómo lo hacemos ahora porque no tenemos más información acerca del proceder. Ahí la directora del Liceo Carmela Carvajal hablaba de la reprogramación. ¿Por qué? Porque ¿qué han dicho en la Agencia de la Calidad de la Educación? Que en el caso de los que no se rindió la prueba, esto se va a reprogramar. ¿Cuándo? Es la duda. Podría ser mañana, siempre y cuando la comunidad educativa esté de acuerdo. De lo contrario, se van a ver otras fechas, porque es un mes que tienen el plazo para poder darla. Los instrumentos son distintos, en sencillo. Hay pruebas diferentes, es decir, las preguntas no se van a repetir, así que todavía está en veremos cuándo se van a rendir estas pruebas CIMSE y si se va a hacer el mismo día en todos los colegios o, por ejemplo, el que quiera rendirla mañana lo van a hacer mañana. Hay malestar en los alcaldes, por supuesto, pero aquí, en la Agencia de la Calidad de la Educación, dieron las explicaciones correspondientes. A ver, esto se realiza de la siguiente forma. Es finalmente la autoridad que llama una licitación. De Arica a la región metropolitana fue la empresa Infer Limitada. Primera vez que se adjudicaba esto, ya lo había hecho, eso sí, con la evaluación docente. ¿Qué pasó? Eso es lo que también se están preguntando en la Agencia de la Calidad de la Educación, porque en algunos casos llegaron atrasados, otros derechamente no llegaron, en algunos casos aparecieron ayer, pero hoy día no aparecieron y por eso se habla de multas que desde incluso los 150 millones de pesos. Un hecho inaceptable, dijo la subsecretaria de Educación. Escuchemos. Es inaceptable que la empresa responsable de haber llegado con todo el proceso no lo haya hecho. Quiero ser bien enfática, sería inaceptable que fuera en un solo curso. Es aún más inaceptable cuando esto nos pasa en más cursos, como ha sido el día de hoy. Por lo tanto, también reiterar que vamos a hacer, bueno, por supuesto, todas las multas correspondientes, todas las responsabilidades que sean necesarias. Y yo también he instruido que se realice una investigación sumaria para poder analizar las causas y también que se apliquen todas las consecuencias para esta situación. La explicación que nos dan es que no han podido cumplir con el proceso de selección y contratación de examinadores y también de examinadores contratados que no llegaron al establecimiento vocacional. Y en ese contexto, desde la Agencia de Calidad de la Educación, en las bases de licitación tenemos contempladas sanciones muy fuertes para poder aplicar en estos casos de incumplimiento y al mismo tiempo de las investigaciones sumarias que están asociadas y acaba de anunciar la subsecretaria para establecer las responsabilidades que en estos casos se contemplen. Sí, Pame, me quedo con el primer punto que ponía ahí justamente la autoridad. Claro, gente que no llegó, pero cupos que no se llenaron. Pero esos cupos que no se llenaron, me imagino que ayer se sabía, en el fondo, cómo la empresa no avisa o con días de antelación de decir, ¿saben qué? En tales colegios, en tales comunas, hemos convocado a 10 personas y solamente tenemos 3, tenemos 7. Se puede llenar, no sé, se puede llenar con profesores del mismo lugar o simplemente reprogramar y decir, del día de antelación, ¿saben qué? Tenemos este problema. Pero lo que resulta más insólito es que en algunos casos, sabiendo que no iban a llegar porque no llenaron los cupos, lamentablemente no hay una respuesta de la empresa. Hasta ahora no hay una respuesta, solamente se dio la explicación que faltaban contrataciones. Claro, y lo que tú te preguntas, claro, son muchos papás también, ustedes son papás y claro, me imagino que también han estado enfrentando en muchas ocasiones el CIMSE que tiene un peso también importante. Los niños quieren demostrar lo que han aprendido, muchos también esperan estar dentro de los mejores calificados. Entonces, claro, hay un punto de vista académico que tiene que ver también con la evaluación que se hace en los establecimientos, pero también está cómo se ven afectados los estudiantes. Se entiende que estaban bien molestos, pero
Es la versión que tenemos hasta ahora. La Agencia de la Calidad de la Educación también dice que se están preguntando que les den mayores explicaciones. También habría ocurrido un problema con las capacitaciones también de los examinadores. Pero siempre se supo antes. Que eventualmente también no llegan porque dicen, ¿cómo voy a ir a tomar una prueba que no sé cómo hacerlo? Entonces, claro, ellos dicen que finalmente se enteraron ahora. Al menos la Agencia de la Calidad de Educación dice, nos enteramos ahora cuando comenzamos a recibir estas denuncias de los establecimientos, colegios que estaban preguntando. Y también el problema era que los colegios preguntaban y decían que nadie les comunicaba qué ocurría. Por ejemplo, en el caso del Liceo Lastarria, el Carmela Carvajal, que era donde yo estaba. ¿Sí? La directora nos decía que no tenía ninguna comunicación por parte del ministerio, pero nosotros ya sabíamos que se iba a reprogramar en los colegios donde no se había tomado el CIMSE. Entonces, ese era un problema también, porque los directores necesitaban respuestas y no las tenían, y directamente se enteraron por la prensa que la prueba se iba a reprogramar. Así que son varias cosas, por supuesto, que están en torno a este gran problema que se dio. Si bien es un 97% que sí se rindió sin problemas, es un 3%, 218 establecimientos, no deja de ser, porque más allá de números, son estudiantes, son comunidades educativas. Son cerca, si uno hace la suma, no sé, en un colegio pueden ser 60 alumnos por generación, puede ser fácilmente 200 colegios, solamente de octavo básico. Tú puedes tener 1.200, 1.500 alumnos que hoy día no pudieron rendir, más, 12.000, 18.000 que no pudieron rendir el CIMSE, sencillamente porque una empresa no tenía la gente, los tipos no llegaron, no avisaron. De verdad, una negligencia de nivel. Sí, no, de todas maneras. Así que bueno, ahora en la Agencia de la Calidad de la Educación decían que estén atentos ahí a lo que se vaya a informar, porque tienen una ventana, dicen, de un mes, que es el estándar de la prueba PISA también. Entonces decía que dentro de un mes se podía tomar el CIMSE, que en otras ocasiones también se ha suspendido por razones particulares, por ejemplo, el corte de agua en el norte, y por eso, y que también tienen otras pruebas, que no son las mismas preguntas, porque también se hacía la consulta, ¿qué pasa si acá de repente los niños, registraron la pregunta y se la dan al otro establecimiento? Pero en realidad eso es más bien algo anecdotario, pero el punto es que es otra prueba que se va a aplicar. Respuestas hasta ahora, multas. ¿Cuándo se va a aplicar? Son solo dudas, siempre y cuando hay un acuerdo con la comunidad educativa. Por eso no descartaban que mañana se pudiera aplicar, por ejemplo, la de matemáticas. Por nombrar un ejemplo en el establecimiento, el Carmela Carvajal, que mañana vayan a hacer, por ejemplo, la de matemática y la otra semana la de lenguaje y además historia. Así que, bueno, malestar, por supuesto. Hay un trago amargo que vivieron los estudiantes de varias comunas, pero yo les daba 3 ejemplos que era donde se vieron más afectados los establecimientos. Pamela Araya, seguimos conectados con este tema y esperando obviamente las respuestas de parte de la empresa, de parte de la autoridad ante este insólito caso. Muchas gracias. Bueno, y tras más de 10 años de investigación, incluidos 3 años de juicio, el tribunal absolvió a los 8 acusados del caso SQM, quienes eran investigados por delitos de corrupción en el financiamiento ilegal de la política. Hubo también cuestionamientos de la magistrada al trabajo del Ministerio Público. Dani Linares nos entrega detalles. Dani, buenas tardes. Sí, la presidenta del tribunal señaló que aquí se vulnera el principio de justicia en un plazo razonable por parte del Ministerio Público por la extensión de toda esta indagatoria. Un caso SQM que comenzó ya formalmente, una vez conocidas las primeras formalizaciones en febrero del año 2015 y que se extendió hasta el día de hoy, donde finalmente han sido ya absueltos los 8 últimos imputados que quedaban en esta causa. Recordemos que en el camino también hubo otras personas que fueron mencionadas en este caso, que llegaron a procedimientos abreviados con el Ministerio Público. A varios de quienes hoy están presentes del interior de la sala de audiencia también se les ofertó en su momento llegar a un nuevo juicio abreviado. Sin embargo, rechazaron aquella solicitud por parte del Ministerio Público, entendiendo que estaban convencidos de que iban a lograr este resultado, que es categórico por parte del tribunal. Si bien no es un fallo unánime, hay
una de las magistrados que dio su voto en contra. De hecho, por eso los intervinientes todavía siguen al interior de la sala de audiencias, porque ella está justificando por qué no dio el fallo unánime del tribunal para poder finalmente absolver a todos los implicados. Es lo que están presenciando en estos momentos, pero ya se ha entregado el voto de mayoría del tercer juzgado oral en lo penal de Santiago, que finalmente ha señalado que los 8 implicados en esta causa, entre ellos el candidato presidencial Marco Enrique Sominami, el ex senador y ex candidato presidencial Pablo Longueira, han sido absueltos de los delitos que investigaba el Ministerio Público. Los quiero dejar con las declaraciones de la magistrado para luego entrar en detalle de los argumentos que esgrimó y esta respuesta contundente, particularmente a la labor del Ministerio Público. Sino que las actuaciones del propio Ministerio Público, debiendo entonces revisar la concurrencia de una segunda exigencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a saber la afectación de la situación jurídica de los acusados que esa tardanza ha provocado. Ello es así, pues tanta ha sido la dilación en la resolución de la causa que las penas requeridas estarían prácticamente cumplidas, lo que evidencia aún más la vulneración a la garantía de ser juzgada en un plazo razonable, siendo la única forma de subsanar tal afectación e impedir que se perpetúe la adopción de una decisión absolutoria. Por los motivos antes expuestos y teniendo en consideración las normas citadas, se resuelve, primero, que se absuelve a los acusados Patricio Contese González, Carmen Luz Valdivieso Almarza, Marisol Cavieres Romero, Marcelo Rosas López, Roberto León Araya, Marco Enrique Ominami Gumusi y Cristian Warner Villagrán, por los hechos imputados en su contra que el Ministerio Público y Servicio de Impuestos Internos estimaron constitutivos de los delitos tributarios. Segundo, que se absuelve a los acusados Patricio Contese González y Juan Pablo Longueira Montes por los hechos impetrados en su contra por el Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado y la Fundación Ciudadano Inteligente, actualmente Fundación Ciudadanía Inteligente. Señala el tribunal que el trabajo del Ministerio Público ha sido poco prolijo, que la prueba documental no ha sido suficiente para acreditar los delitos, particularmente el uso de boletas bajo el título ideológicamente falsas, ya que señala el tribunal que no puede llegar al convencimiento de que estas boletas finalmente eran de origen fraudulento y que se utilizaron para el financiamiento irregular de la política. Recordemos que ese es el origen de esta indagatoria, el financiamiento irregular de la política, donde estuvo también bajo la mira del Ministerio Público figuras de diferentes partidos políticos. No solamente hablamos de Marco Enrique Sominami y Pablo Longueira, sino que también aquí hubo acusaciones para miembros del Partido por la Democracia, particularmente Carolina Toá. También incluso se mencionó en su momento la indagatoria en contra de la presidenta Bachelet y el financiamiento de su candidatura presidencial, porque estos hechos que persiguió el Ministerio Público ocurrieron entre el año 2008 y el 2015. Finalmente, el convencimiento del tribunal es que agrupar todas las causas de los 8 intervinientes que todavía están al interior, finalmente es lo que da como resultado que sean absueltos, porque la dilación de todo este trabajo, lo confuso de la presentación de los documentos, 14.000, señala la presidenta del tribunal, que fueron reiterados, repetidos en muchas de las instancias, finalmente no da un buen escenario para poder llegar a un convencimiento de la culpabilidad o no de los implicados. Tenemos declaraciones, reacciones de lo ocurrido de Víctor Pérez, ex senador de la UDI, quien se refiere precisamente al rol de Pablo Longueira y también de Carlos Ominami, con quien conversamos previo a conocer el veredicto. El Ministerio Público careció de un elemento esencial que dice la ley, que es la objetividad. El Ministerio Público no fue objetivo, quiso atacar a un rival político, punto. Y usó todos los recursos, dicen que más de 1.000 millones de pesos. Imagínense 2 años, 8 meses, 3, 4 fiscales dedicados exclusivamente a esto y no persiguiendo a los criminales y haciendo perder tiempo y recursos a todos. Y persiguieron, yo diría, a la persona equivocada, porque sabe que el honesto de este país es Pablo Longueira. Creo que es uno de los procesos más largos que ha conocido el país, con un costo enorme y la verdad que muy injusto. Yo espero que se haga justicia, que Marcos... que la justicia entienda que Marcos es inocente, que no cumplió, que no cometió ningún delito y desgraciadamente la justicia que tarda no es justicia, porque el daño que se le ha hecho a una persona que se la tiene procesada durante tanto tiempo es gigantesco. Sí, Dani, más allá claramente cada uno ve persecuciones políticas, lo hemos visto en todos los casos de distintos cuando se investigan políticos. Se van cerrando los casos de financiamiento irregular de la política, que se investiga eso. Conocimos el caso Penta, el caso Corpesca, este caso SQM. El único político que puso un pie en la cárcel
fue el ex senador Jaime Orpiz. Uno, claro, mira, y lo revisamos en nuestro comentario internacional hace 2 días, lo que sucede en Francia, vemos también por un tema de financiamiento irregular de la política, un expresidente que está en la cárcel. No estoy comparando casos, pero en el sentido, ese malestar obviamente de la ciudadanía que siente que hay una justicia para unos y una justicia para otros. En este caso en particular, y lo decía también el ex senador y ministro del Interior, Víctor Pérez, que aquí hay una persecución contra cierto sector. Recordemos que, como tú decías, aquí hubo juicios abreviados. Por ejemplo, Giorgio Martelli, el recaudador de la campaña de Michelle Bachelet, uno de los hijos del senador Jorge Pizarro. Hubo juicios abreviados. Aquí no se persiguió solamente un sector. Si tuvo una característica de SQM, fue que SQM se investigaba que repartía platas a todos los colores políticos. Sí, abarcaba a gran parte del espectro político. Eso finalmente fue ampliando esta indagatoria y quizás puede ser una de las respuestas que tenga el Ministerio Público para esta dilación de la indagatoria. 10 años que finalmente demoró todo aquello, de fiscales exclusivos con dedicación para esta persecución penal, también incluso cambios de fiscales en el camino, una serie de modificaciones que dieron finalmente como resultado esta resolución del tribunal, que por cierto puede haber un recurso de nulidad, ¿no?, que pueda presentar el Ministerio Público en segunda instancia, pero la propia magistrada lo planteaba en su resolución. Señalaba que el camino de la nulidad finalmente iba a vulnerar también este principio de ejercer justicia en un tiempo efectivo que no han tenido quienes han sido acusados durante toda esta indagatoria. Previo al conocer el veredicto del tribunal, también conversamos con el candidato presidencial Marco Enrique Sominami. Los quiero dejar con sus declaraciones a su llegada, ya que acompañado de adherentes finalmente vino a escuchar la resolución del tribunal. Él ya se ha manifestado a través de redes sociales con un video aparentemente pregrabado, ¿no?, porque resulta poco probable que lo haya grabado dentro del tribunal pregrabado. Ya tenía un mensaje claro para sus adherentes respecto a la resolución que él preveía iba a entregar el tribunal. Cuando reina el Estado de Derecho, Chile es más grande y vamos a escuchar el Estado de Derecho. Vengo a someterme a la justicia como un ciudadano. Voy a escuchar la ley, la norma. Lo dije ayer, vengo aquí con disciplina a obedecer como corresponde. Fue el día probablemente más importante de mi vida, después del exilio, cuando caí preso y me echaron de Chile. Era muy chico, tenía 4 meses. Este es un momento muy difícil y muy importante. Y vengo a escuchar un veredicto. Sí, Dani, hay una cosa... Y veredicto que finalmente fue favorable para él y para los otros acusados. Te escucho, dime. Sí, no, aquí hay una cosa importante que me llama la atención, que la magistrada señala que dentro de la dificultad para justamente impartir justicia es lo largo del proceso, y ahí apunta directamente al Ministerio Público. Y uno piensa, efectivamente, aquí el Ministerio Público fue el responsable de dilatar durante 10 años el proceso de investigación, porque también el Ministerio Público tiene que pedir aumento de plazo de investigación. Y me imagino que ese aumento de plazo de la investigación también se le puede denegar en algún momento. Entonces, ¿por qué en el Ministerio Público aquí recae todo lo largo que duró este gran proceso del caso de SQM? Particularmente dentro de los argumentos que entrega la jueza como principal sustento de su determinación y del resto de los magistrados es finalmente la agrupación de las causas, las que se fueron agrupando una vez que fueron terminando los plazos de investigación de cada una de ellas, que iban por carriles separados en un inicio, y esta agrupación de causas fue la que le extendió el tiempo para el Ministerio Público continuar con esta indagatoria, y estas agrupaciones se hicieron casi al término de cada una de las indagatorias. Entonces finalmente es por eso que se aumenta aún más el tiempo que tiene el Ministerio Público para poder entregar los argumentos que lleguen al convencimiento de la teoría del caso, ¿no?, que finalmente es poder demostrar que aquí hubo un financiamiento irregular de la política, algo que a juicio de este tribunal no ha llegado a convencimiento de que esto sea así. Es por eso que se ha optado por absolver a los 8 últimos implicados en este de los casos más emblemáticos de la reforma procesal de nuestro país, el más largo sin duda, el caso SQM. Muy bien, Dani, gracias por la información. Buenas tardes. Sí, lo decía incluso el ex fiscal Gajardo, quien encabezó la primera parte de la investigación. Es la gran derrota que ha tenido la reforma procesal penal en sus 25 años de existencia. Cada uno con su visión respecto a este caso. Así es. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con más noticias. Volvemos con las noticias. Decenas de personas se manifestaron tras el fallecimiento del niño que murió en un choque. Recordemos, lo revisamos ayer, una tragedia provocado
por delincuentes. Los vecinos del sector Comuna de Recoleta reclaman por la falta de seguridad. Cristóbal Vera con los detalles hasta ahora. Cristóbal, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tú ya lo decías, decenas de vecinos y vecinas que se congregaron en este punto, ¿no? En la esquina donde ocurrió este fatal accidente, esta fatal colisión contra un bus, un furgón escolar donde iba este pequeño de solo 12 años, Esteban Hermosilla, quien resulta entonces fallecido a raíz de esta tragedia que ya la hemos dado a conocer durante la jornada de ayer. Un hecho que ocurre durante la tarde del lunes, ¿no? Y que hasta el día de hoy sigue causando conmoción y consternación a lo largo y ancho de todo nuestro país. Vecinos, vecinas, quienes llegaron hasta ahí para poder protestar, dar un grito de seguridad, por un lado, de la falta de seguridad en el sector y por el otro, por la indignación y la pena, ¿no? Por este fallecimiento que es de este menor de solo 12 años de edad. En este momento nosotros nos encontramos en Avenida México, donde vive justamente la familia del pequeño Esteban Hermosilla, en la comuna de Recoleta. Hasta acá han continuado velando a este menor de solo 12 años de edad. Han seguido llegando vecinos, vecinas, la comunidad educativa, familia, amigos cercanos, todos ellos para poder rendir de alguna manera este apoyo, este cariño y también este amor a la familia, sobre todo en este momento tan difícil que es por la muerte, ¿no?, de Esteban Hermosilla. De hecho, pudimos conversar durante esta jornada con varias de las personas que han asistido para poder entonces dar este suerte de homenaje, ¿no?, a este pequeño. De hecho, conversamos también, por ejemplo, con una tía del jardín que conoció a Esteban, que fue básicamente su segunda mamá durante sus primeros años de vida. Pudimos conversar con ella, nos entregó su testimonio también. Algunos vecinos y vecinas quienes también han llegado hasta acá para entregar su cariño. Escuchemos esas declaraciones. En el jardín en el que nosotros trabajamos actualmente, él llegó muy pequeñito y yo fui, creo que su primera tía. Era terrible pensar en la situación que él nos dejó y pensar también en su mamá, su familia, lo aterrador que fue la noticia impactante para todas, que todavía estamos todas como en estado de shock. Nos llega el dolor que les afecta a ellos como vecinos, como papá, porque es una situación realmente terrible. Es el dolor más grande porque yo me entero aquí, pero nunca pensé que era de aquí el señor del furgón y el niño de acá, que podría haber sido bisnieto mío. Claro, palabras entonces por parte de algunas de las personas que le guardaban un cariño tremendo a este pequeño de 12 años de edad. Algunos sin aún poder creer esta noticia, muchos consternados, completamente impactados por lo que ocurrió. Vamos a hacer un poco de espacio, que justamente va saliendo uno de los vehículos, uno de los vecinos, vecinas también, una vecina de hecho que llegó hace pocos minutos para poder entregar también un arreglo floral para poder acompañar a la familia, que lo hemos visto, una imagen repetida durante esta jornada. No se preocupe. Una imagen repetida que hemos visto durante esta jornada, varios vehículos que han ido llegando, saliendo, estacionándose acá a las afueras de este perímetro, que de hecho la familia nos ha pedido con todo respeto el poder mantener una distancia, ¿no?, para no estar siendo tan invasivos, ¿no?, a lo que es la presencia de la familia, de los amigos, los más cercanos de esta familia de Esteban Hermosilla. Otro punto, otra arista que es muy importante, no la dejemos de lado, es muy importante recordarla, que se decretó prisión preventiva para los autores, los inescrupulosos delincuentes que protagonizan hace 2 días este lamentable accidente, esta trágica situación justamente ahí en la comuna de Recoleta, donde colisionan de lleno a gran velocidad con este furgón escolar sin respetar un ceda al paso, pasando a llevar las leyes del tránsito a gran velocidad e incluso bajo el consumo de estupefacientes. Estamos hablando bajo el consumo de cocaína. Estas 2 personas, los 2 delincuentes involucrados en este fatal accidente, terminaron ahora en prisión preventiva mientras dure esta investigación. 100 días es lo que se ha establecido entonces para indagar todo este hecho ocurrido hace 2 días en la esquina justamente de humorista Carlos Elo con Santos Dumont en la comuna de Recoleta. 100 días de investigación, prisión preventiva para estos 2 delincuentes, quienes, recordemos también, un amplio prontuario policial. Cerca de 20 detenciones entre los 2 delincuentes con distintos delitos, robos con violencia, incluso violencia intrafamiliar. Amplio prontuario entonces que se dio a conocer durante la jornada de ayer, cuando también se da a conocer que estos delincuentes iban bajo el consumo, bajo los efectos, más bien dicho, de la cocaína a gran velocidad y que entonces cometen este grave suceso, siendo imputados por, principalmente, el delito de homicidio consumado con dolo. Entonces, durante la jornada de ayer, además de otros delitos, ¿no?, las lesiones leves y graves contra el resto de ocupantes de este furgón escolar, e incluso también el robo con violencia protagonizado minutos antes de escapar y protagonizar esta colisión. Sí, Cristóbal Vera desde la Avenida México, tradicional allá de la comuna de Recoleta, también de Independencia. Te dejamos, seguimos conectados contigo, obviamente, en caso de cualquier necesidad. Si la noticia sí lo amerita, reconectamos contigo. Gracias, Cristóbal.
Una polémica y cuestionada detención ciudadana se registró en la región de Valparaíso. Un hombre fue amarrado y arrastrado por un auto en movimiento tras ser acusado de estar robando una vivienda. Mónica Holguín nos cuenta los detalles. Mónica, adelante. Claro, así es, Andrés. Monse, polémica por decirlo menos, es un video que vamos a comenzar a revisar y en que justamente se ve a una persona. Pablo Longueira, la salida entonces de la absolución de este largo juicio de SQM. Más revisado en Chile, más perseguido. Me allanaron, me persiguieron, entregaron pruebas falsas, mintieron, hicieron un daño que a pesar del alivio de este fallo, nada va a reponer el daño que le han hecho a mi familia. Señor Longueira, dos de los tres jueces le han dado la razón en estos 10 años de investigación. ¿Cuál es también su percepción respecto? ¿En qué sentido? Dos de tres jueces ¿Parece le han poco? dado eso. ¿Sí? ¿Cuál es la percepción de lo suyo? Que es categórico el fallo. No hay una sola prueba en este tribunal. Una sola prueba. ¿Volverá a la política? ¿Volverá a la política? Voy a terminar. ¿Sí? Voy a terminar diciendo algo a mi familia. Quiero agradecer en primer lugar al equipo de abogados, brillante, que me acompañaron 10 años, Alejandro Espinosa y en el juicio oral, Joana Esca. Ellos son testigos de lo que hemos sufrido. El primer día, cuando nos anunciaron que nos iban a formalizar, junté a mis 7 hijos, a mi señora, y Alejandro fue a mi casa. Y les dijimos que no íbamos a aceptar ningún arreglo. Y no lo acepté. Prefiero estos 10 años de batalla porque puedo mirar a los ojos a todos, porque tengo la conciencia tranquila y puedo caminar con la frente en alto. ¿Va a volver a la política, Pablo? Quiero decirles que cuando comencé este juicio tenía 3 nietos y creo que ninguna cana. Hoy tengo 20 nietos y a ellos les dedico este triunfo. Hay tata para mucho rato. La palabra de Pablo Longueira, quien había mantenido estricto silencio durante los años de investigación y que hoy se refiere a este triunfo, según cataloga él mismo, respecto a lo que ha planteado el tribunal con este fallo de mayoría que ha decidido absolver de los delitos que se le acusaban tanto a Pablo Longueira como a los otros 7 implicados en la causa. La palabra del ex senador, ex ministro de Estado, luego de conocer entonces este fallo de mayoría junto con su abogado, donde también han criticado el rol del Ministerio Público, según ellos han planteado esta persecución que se ha extendido ya por más de 10 años y que le han hecho un daño inconmensurable. Sobre si hay que tomar acciones o no, el propio abogado de Pablo Longueira sobre una eventual demanda al Estado, ya lo había planteado Pablo Longueira en el pasado, que una vez que se diera a conocer esto podría tomar esas acciones. Dijo que primero iba a esperar la reflexión del Ministerio Público sobre lo ocurrido para que esto no se vuelva a repetir, planteó el abogado. Así es, bueno, es la reacción de uno de los imputados de este largo caso, que yo creo que pone muchas dudas, pone muchas dudas acerca de el accionar, por ejemplo, del Ministerio Público, de qué es lo que pasa con la justicia cuando las cosas se prolongan por tanto tiempo. Y eso es parte también de lo que uno se pregunta respecto, así que también, por ejemplo, si hubiesen seguido los juicios por separado. La crítica que hace el magistrado, la magistrada, es por qué se juntaron todas estas causas que pueden haber tenido, la verdad, que contextos distintos, situaciones distintas, y claro, quizás juntarlas también hace tener hoy día a la ciudadanía una sensación de incomprensión absoluta de cómo funciona el sistema. También por qué demoró tanto Impuesto Interno en presentar las querellas. Hay tantas dudas para un lado y para el otro. Claro, y queda como instalada la duda en toda la ciudadanía, yo creo, de que quizás aquí no se hicieron bien las cosas, quizás aquí hay algo que no está lo suficientemente transparentado,
pero sin duda que postergar esta cantidad de años un proceso es de las cosas que la verdad que el sentido común dicen que no es correcto. Sí, Monse, dejemos el Centro de Justicia, volvamos con Mónica Holguín, allá a la región de Valparaíso. El Ministerio Público, sí. Muchachos. Viene saliendo el Ministerio Público. Ya, Dani. Está por salir ya la fiscal regional de Valparaíso a cargo de esta indagatoria. No, Dani. Vamos a ir a la región de Valparaíso, sí. Dejamos el Centro de Justicia, vamos a ir a la región de Valparaíso. Estábamos revisando justamente esta información de un hombre que fue amarrado y arrastrado por un auto en movimiento tras ser acusado de robar una vivienda, una cuestionada detención ciudadana. Lo revisamos antes. Habías comenzado con el relato de Mónica Holguín, ahora sí volvemos contigo. Sí, Monse, Andrés, un hecho que puede parecer insólito, pero no por ello menos grave y que justamente pone el punto sobre el cuidado que hay que tener en las detenciones ciudadanas. Comenzó a circular en redes sociales este video que ustedes ya estarán viendo en imágenes en que se veía a un hombre, un sujeto amarrado a un vehículo sin posibilidad de movimiento y que era arrastrado en un terreno no pavimentado, que es justamente la calle donde nos encontramos en el sector de Laguna Verde, en la comuna de Valparaíso. Todo esto se gesta a raíz de un robo en lugar no habitado, cuando vecinos de este lugar, de la localidad de Laguna Verde, detectan que este sujeto estaba justamente robando en esa vivienda. No era la primera vez, según nos comenta Carabineros, que él cometía este tipo de delitos en este sector, ya conocido delincuente, y es por ello que justamente los vecinos se concertan, no solo para retenerlo, sino que también para castigarlo por su acción delictual, justamente amarrándolo a un vehículo y arrastrándolo por largos metros, donde justamente, claro, se escucha el ambiente en este video en que él dice, solicita para, por favor, justamente por lo que estaba sucediendo. Todo esto quedó registrado en un video y hasta ahí, en el fondo, se trataba de un procedimiento común y corriente. Llaman a Carabineros. Cuando Carabineros llega al lugar, el delincuente estaba sentado, ya no estaba amarrado al vehículo, pero lo llamativo es que ni él, ni el delincuente, ni tampoco los vecinos que estaban en ese lugar denuncian esta situación. En el fondo, cuando se le consulta, como en todo procedimiento, si al delincuente le hicieron algo, las personas que lo retuvieron, él dice que no y no denuncia esta situación, por lo tanto se va detenido, pasa a control de detención, queda con firma quincenal y también con prohibición de acercarse a la víctima, y los Carabineros en el fondo se van con un parte redactado como un robo en lugar habitado común y corriente. ¿Dónde viene lo llamativo de esta historia? Es que justamente Carabineros se entera a través de redes sociales. Nosotros vinimos acá, le preguntamos a la gente qué es lo que sabía de esta historia y qué le parece también. Esto fue lo que nos dijo. Robándose, que el hombre llegó, lo amarró a la camioneta y lo arrastró. Pero lo llevaron a Carabineros y lo largaron al tiro. Entonces no creo que sea la ¿cómo se llama? La idea, claro. Que sí lo pillaron robando. Ya, está bien. Sí. Ya estamos aburridos de tanto robo, tanta sinvergüenzura aquí. No, yo no encuentro que, no sé, no. De esa forma, o sea, tampoco no es prudente, no. Claro, cansados de la delincuencia, aburridos de esta situación. Decían, no era la primera vez que esto ocurría, según nos comentaba Carabineros, un sujeto con antecedentes por ley 20.000, por droga, también por robo en lugar habitado en otras circunstancias, digamos, en otros tiempos también él tenía antecedentes policiales, pero ya les comentábamos este hecho llamativo, y es que Carabineros finalmente no se entera de este evento que se ve registrado en el video y que puede resultar bastante cruel al verlo, y que justamente también podría dar vuelta a la historia, porque las víctimas del delito de robo finalmente podrían también convertirse en victimarios. Es así como Carabineros se entera a través de redes sociales. Lamentablemente ya habían pasado las 12 horas de flagrancia en que se podía tomar algún tipo de medida por este procedimiento, y lo que queda es básicamente que ellos, a través de un oficio, o sea, de oficio, informan al Ministerio Público de este nuevo antecedente para que dicte justamente la pesquisa y también encargue quizá algún tipo de diligencia que pudiera terminar en otra situación. Tenemos de cuñas de Carabineros y también de otras autoridades. Escuchemos. Cuando personal policial llega al lugar, recepciona a este detenido, quien no hace mención en ningún momento de que tuvo algún tipo de agresión, como tampoco por parte del personal
civil que lo retuvo, que no existió en ningún momento ningún tipo de agresión de por medio. Existe un ordenamiento jurídico y penal en Chile que está vigente y tiene una razón de ser. Nosotros no esperamos que estas situaciones no se repitan porque por una parte se expone a quien intenta tomar justicia por mano propia por fuera del ordenamiento de justicia que tenemos en Chile, pero además pone en riesgo a la comunidad toda con situaciones violentas que se pueden salir de las manos. Efectivamente, no está permitido justamente dañar, generar lesiones, solamente retener hasta la llegada de carabineros. Son ellos los preparados o personal policial es el que está preparado justamente para realizar este tipo de procedimientos. Ya tenemos el caso de Recoleta también, que terminó muy trágicamente y muy dolorosamente para una familia, y es por eso que justamente las autoridades también hacen el llamado a no tomar la justicia por su propia mano. Vamos a ver cómo avanza esto, qué ocurre y si finalmente también hay algún tipo de diligencia o pesquisa que pudiera terminar en el fondo con alguna persona detenida de quienes amarran a este delincuente después de este robo en lugar no habitado. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Buenas tardes. 2 de la tarde con 1 minuto, nos vamos a la pausa. Volvemos de inmediato con más noticias a 24 horas al día. Atención con lo siguiente, 2 delincuentes armados han ingresado a un colegio en La Pintana. Ambos eran perseguidos por carabineros. ¿Qué es lo que está pasando? Carlos Melina, adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Colegio Marista de La Pintana es donde se desarrolla una situación que en su minuto preocupó mucho a los apoderados, varios padres, varias madres que tuvieron que llegar hasta acá a retirar a sus hijos luego de enterarse de una situación y de un trascendido que comenzó a llegarles por mensajes de WhatsApp. ¿Qué es lo que se decía? Que en medio de un operativo policial encabezado por carabineros, luego de una persecución a algunos sujetos, algunos delincuentes que escapaban de la autoridad, habrían ingresado 2 sujetos hasta este colegio por un paso no habilitado, es decir, saltándose una reja, habrían entrado a este colegio, habrían estado 3 minutos y luego escaparon. Esa es la información que empezó a llegarle a los padres, a los apoderados en este sector, y por lo mismo es que el colegio de inmediato adoptó los protocolos, según nos han señalado, que corresponden a esto, que es resguardar a los estudiantes que son menores de edad, son niños, en las salas, y luego avisar a las autoridades y ponerse en contacto con los apoderados. Comenzaron a llegar algunos de ellos por su cuenta, pero desde el colegio no se hizo una evacuación, considerando de que estos delincuentes no habrían estado más de 2 o 3 minutos en este sector. Pero los padres, por iniciativa propia, empezaron a comunicarse entre ellos. Algunos decidieron venir a retirar a los alumnos para garantizar la seguridad de ellos y de este modo sentirse más tranquilos. Hace poco hablábamos con la encargada de comunicaciones de este colegio, que nos ha señalado que todo ha estado en completa normalidad para ellos, porque fue una situación externa a este colegio, algo que se produce afuera, no adentro, pero que naturalmente causó cierto temor en los apoderados, que algunos, no la totalidad, comenzaron a venir a retirar a sus pupilos en este sector. Incluso algunos estudiantes seguían con sus actividades en el casino, comiendo en el recreo, pero los papás comenzaron naturalmente a alarmarse y a venir a buscar a estos alumnos, algunos muy pequeños, muy niños. Algunos estudiantes empezaron a decirle a sus papás lo que comenzó a trascender en los pasillos, en los comentarios que se decían unos con otros, que incluso habrían entrado estas 2 personas. Se empezó a decir que con armas de fuego, pero acá desde la dirección del colegio nos han señalado que no pueden dar crédito a esa teoría y a esa versión, que solo pudieron corroborar que 2 sujetos entraron y que luego se fueron de este lugar. Hasta el momento no hay personas lesionadas a raíz de esto, tampoco hay personas detenidas, según nos ha informado personal de carabineros. De hecho, se retiraron las patrullas policiales. Hasta el momento hay un resguardo de seguridad ciudadana en este sector, en este colegio marista de la comuna de La Pintana. Es una información que está en desarrollo. Estamos también solicitando alguna vocería a carabineros en torno a esta situación. Hace algunos minutos había más apoderados. La verdad es que estaba abarrotado el frontis de este colegio. Ahora han llegado algunos también atendiendo el llamado que entre ellos se han hecho de venir a retirar a sus estudiantes a este colegio. Pero por lo menos la información que nos han dado, profesora, si nos puede decir brevemente, estamos en vivo para Televisión Nacional. Usted es la representante, ¿cierto?, de comunicaciones. Cuéntenos qué mensaje le puede transmitir a los apoderados que algunos vemos que siguen viniendo. Sí, sin duda es una situación que
fue fuera de lo normal para nuestro entorno. Este es un lugar que relativamente es tranquilo. Entendemos también el nerviosismo de las personas, estamos también compartiendo la tranquilidad. Dentro de nuestro colegio existe protocolo de seguridad, los niños lo practicamos constantemente, entonces es muy importante mantener la calma. ¿Cómo entregamos esta información también? Los papás sí van a seguir entregando niños porque además se suspenden las actividades extraprogramáticas de manera preventiva. Entonces, más que nada, compartir la calma. Dentro del colegio los niños están bien, estamos también en un horario de almuerzo, en recreo, entonces nuestros niños están bien, la comunidad también, compartir esa tranquilidad y calma. Profesora, ¿ustedes descartan que hayan entrado sujetos armados como en algún momento se decía? Nosotros no podemos confirmar ni descartar nada. Nosotros vimos cómo ingresaron a través de las cámaras y que salieron 2 minutos después de ese hecho. Entonces, no tenemos seguridad si entraron armados o no. Eso para clarificarlo. Lo que sí sabemos es que los protocolos se activaron inmediatamente y contamos con la seguridad también municipal, carabineros y también la PDI. Muchas gracias entonces a la profesora que se ha dado este tiempo también para aclarar las dudas de los apoderados quienes han llegado hasta este lugar. Hasta el momento, según indican, hay un mayor grado de tranquilidad en este sector. Hay algunos alumnos que siguen adentro, la mayoría, y hay algunos apoderados que han venido a retirar a sus alumnos acá a este colegio marista de la comuna de La Pintana. Muy bien, Carlos, muchas gracias por la información. 14:13, nos separamos un instante. Nos vamos a la pausa en 24 horas al día. Al regreso, toda la información del mundo. Tu bolsillo. 2 de la tarde con 35 minutos. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de las cuentas de la luz. Milagro. Pero les vamos a contar cuánto le podría bajar. Espero que sea harto. No. Tu esperanza, administralas, Montserrat. ¿Por qué? Porque dependiendo de donde usted viva, es más o menos cuánto podría bajar la cuenta de la luz una vez que se haga efectivo esta rebaja que ha prometido la autoridad respecto a la polémica de la semana pasada. La de esta semana, con este nuevo sobrecargo que todavía no dimensionamos bien, en qué ciudad, cuántos clientes, todavía no hay una dimensión cuánto podría bajar la cuenta. Sí, más o menos hay una película clara de cuánto podría afectar lo de la semana pasada y lo pasamos a revisar en las gráficas que hemos preparado. A ver, vamos a ir por zona, esto es un promedio. A ver, ¿cuánto le van a devolver por el sobrecosto? El promedio es un 2%, se ha dicho. Para una boleta de 50.000 pesos al mes, este es más o menos el promedio, un poquito más arriba de consumo en nuestro país. Ha subido harto la cuenta de la luz, 60-70% durante el último año y medio. Debiese subir 1.000 pesos, perdón, caer 1.000 pesos esa boleta por 6 meses. Es decir, se va a ahorrar 6.000 pesos. Si no es tanto, tampoco hay que pensar que es una gran caída. Es el 2%, una boleta de 50.000 pesos, 1.000 al mes. Por ejemplo, en la región metropolitana, el promedio es 2%, pero dependiendo de donde yo me ubique geográficamente, la caída es casi mínima, no lo va a sentir, y hay caídas que son más importantes. Vamos con la segunda gráfica. Región metropolitana, aquí la rebaja chiquitita. 0,7%, una boleta, la misma boleta. 50.000 pesos, la caída es apenas 350 pesos al mes. Si lo prorrateamos, lo llevamos en los 6 meses y sumamos, más que prorratear, si sumamos 2.100 pesos en ese semestre. Debiese durar, porque recordemos que la caída no es eterna, es por un periodo con el cual se logre devolver todo el dinero que fue mal habido, entre comillas. 2.100 pesos en 6 meses en la región metropolitana. Vamos, por ejemplo, con la región más beneficiada. No es un beneficio, pero se entiende. Se está devolviendo algo que se cobró de mala manera. La rebaja en la región de Valparaíso es de 9,2%, mucho mayor que el 0,7% de Santiago. Esta es la con mayor rebaja. La boleta de 50.000 pesos, la misma boleta, tiene una caída por mes de 4.100 pesos. Si lo llevamos a los 6 meses, sumamos todas las caídas, tenemos 24.600 pesos de caída. Esta es la más generosa, así que tiene que administrar su expectativa respecto a la caída en la cuenta de la luz, mucho menor a lo que ha sido las alzas del último año. Vamos con la última gráfica y explicar un poquito el fenómeno, lo que hemos visto en los últimos días. Esto tiene que ver con la generación. Son 3 etapas. Usted cuando paga la cuenta de la luz paga por 3 cosas. Generación, transmisión y distribución. Lo que veíamos recién es la generación, este 2% promedio. Lo que anunció el ministro García a principios de semana con esta autodenuncia de una empresa, Transelec, que tiene relación con un monto similar al de la generación, pero que en este caso en particular se había autodenunciado hace más de un año. Bueno, hay un largo tema
Todavía no sabemos cuánto se va a devolver, cómo se va a devolver y en cuánto tiempo. Hay otro tema también con la distribución, que es la empresa que le entrega energía en su casa, la tercera patita de la cuenta de la luz, y ahí hay una deuda para devolver las distribuidoras y que podría hacer que todo esto que estamos hablando de rebaja sencillamente no exista. Pero respecto a las devoluciones, a las bajas, conversamos ya más o menos calculadas, conversamos con el especialista Humberto Verdejo de la USACH y entrega su parecer. De acuerdo a los datos del informe técnico preliminar, las disminuciones por tarifa van a ser más grandes en el norte. Copiapó hasta un 7%, Coquimbo, La Serena, Valparaíso hasta un 7, un 8%, pero en la región metropolitana va a ser un 1%, es muy poquito en la RM. Y en la zona sur entre 3 y 4%. Entonces, la mayor disminución va a estar en la zona norte, con la información que tenemos del informe técnico preliminar. Bueno, falta todavía harto camino por recorrer, ver efectivamente cuánto va a ser la devolución por la transmisión, que es un tema. Pero hoy día se presentó ya la primera demanda colectiva contra las eléctricas por esta razón, y todo esto previo a la reunión que tendrá el ministro con las empresas involucradas. Felipe Gallegos nos cuenta detalles. Felipe, buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Doble error de cálculo en las cuentas de la luz, un caso que sigue generando múltiples repercusiones y en múltiples aristas. Fíjense que en las últimas horas se ha presentado la primera demanda colectiva por estos cobros en exceso producidos en las tarifas eléctricas. La presenta la Asociación de Consumidores de Santiago, la ASECO. Es la primera organización que justamente entabla una acción judicial, una demanda colectiva, buscando justamente que se compense a los consumidores por el daño causado. Es una primera acción de carácter colectivo, pero claro, en paralelo, el gobierno también está negociando la posibilidad de que se generen devoluciones a los consumidores durante el mes de enero. Así al menos lo garantizaba en la última jornada el ministro de Energía, Álvaro García, quien esperaba que justamente en enero se den los pagos, las compensaciones, las reparaciones a los consumidores, tanto por el daño generado por las generadoras como también por las transmisoras en particular de Transelec. Bueno, hemos estado conversando justamente con los clientes eléctricos, todos por supuesto muy molestos por este caso y esperan por supuesto que les llegue una compensación. Pasemos a revisar de inmediato qué fue lo que nos dijeron. Nosotros estamos pagando como de junio más de 100.000 pesos. Así que ojalá que le devuelvan la plata. Ojalá se haga una devolución para las personas que han sido afectadas. Yo prefiero que la descuenten en la cuenta y que me la devuelvan en plata. ¿Subió mucho la cuenta? Demasiado, el doble. Yo pago el doble ahora. Tienen que devolverla porque igual es plata de la gente. Bueno, hay que entender que un error en el cobro se vincula a las generadoras. Cobraron 2 veces básicamente el IPC, y otro que se vincula particularmente a las transmisoras y apunta básicamente a un error de Transelec que se autodenunció. Bueno, el primero de ellos apunta a cobros por sobre los 115 millones de dólares y el segundo bordea los 100 millones de la divisa norteamericana. Entró en este debate de lleno en la última jornada el presidente de la República, Gabriel Boric, asegurando que cada peso cobrado de más será devuelto. Escuchemos justamente lo que dijo el mandatario, que entra de lleno en esta polémica por este doble error en los cobros de las cuentas de la luz. Que las empresas de electricidad no pueden cobrar más de lo que deben, y si es que lo hacen, cada peso será devuelto. Cada peso será devuelto. Así va a ser, de eso nos vamos a preocupar y encargar como gobierno. Estos temas son particularmente sensibles, Le caben responsabilidades a las empresas, al coordinador eléctrico, que ustedes saben es un organismo autónomo, y al gobierno, y como le corresponde al gobierno también, he hecho valer esas responsabilidades. Ahí está entonces el presidente Gabriel Boric entrando de lleno en este debate, cuando nosotros quedamos atentos porque en los próximos minutos en el Ministerio de Energía se desarrolla una reunión que es clave justamente en torno a esta polémica. Se reúne el ministro de Energía, el flamante nuevo ministro Álvaro García, con las generadoras eléctricas, buscando entonces compensaciones para los usuarios, buscando fechas para esas compensaciones, una cita clave porque es la primera vez que se reúnen ambas partes buscando finalmente una solución, buscando finalmente que existan compensaciones para los millones de chilenos que pagaron de más en su boleta de la luz. Muy bien, Felipe, muchas gracias. Buenas tardes. Te va a pegar un muletazo. Muletazo ahí viene entrando. Pégale un muletazo.
Ya, no, pégame un muletazo. No, porque va a ser convaleciente, porque está tenerazo pesado. Así terminamos este noticiero. Ya, anda caminando sin muleta, de castigo. Chao, chao. Chao, buenas tardes. Amores que ríen, amores que lloran, amores que aman.